¿Quién fue el loco que pensó que invitar al padre Pistolas a la Casa Blanca era buena idea? Eso se preguntaron todos, desde los asesores de protocolo hasta los jefes de prensa. Y es que, si algo se sabe del padre, es que no tiene filtros, ni se dobla ante títulos, ni se calla cuando algo le duele. Pero aún así, la invitación llegó. Con sello oficial, en papel grueso, con letras doradas y encabezado que decía: Presidencia de los Estados Unidos de América. Invitación oficial al evento interreligioso por la unidad hemisférica. Nadie entendía bien por qué lo estaban llamando a él. En ese salón estarían pastores evangélicos de Texas, rabinos de Nueva York, incluso un cardenal enviado desde el Vaticano. Pero en la lista, ahí estaba su nombre, José Alfredo Gallegos Lara. No como político, no como activista, sino como lo que es, un sacerdote que dice las cosas como las piensa, con sotana, pistola y un par de verdades incómodas en la boca. La invitación llegó al obispado, pero alguien, nadie sabe quién, la hizo llegar directamente al escritorio del padre. Y él, como siempre, no se tragó el anzuelo sin preguntar primero. ¿Para qué me quieren allá?, dijo con la ceja levantada. ¿Van a rezar o a tomarse fotos? No era sarcasmo, era advertencia. Lo pensó 2 días, no más. Y al tercero, dijo: Voy. Pero no voy a decir lo que ellos quieren oír. Voy a decir lo que el pueblo necesita que se diga. Y ahí empezó todo. Porque nadie estaba preparado para lo que diría frente a las cámaras de medio continente. Y mucho menos, para las consecuencias que dejaría su paso por Washington. El evento al que lo habían invitado no era cualquier cosa, se trataba de un encuentro interreligioso en el marco de una cumbre continental impulsada por el expresidente Donald Trump, quien, a pesar de ya no ocupar la Casa Blanca, seguía teniendo influencia en sectores políticos, religiosos y empresariales de alto nivel. El evento llevaría por título, Unidos por la Fe, Valores Eternos para un Nuevo Continente, y en teoría, buscaba reunir a líderes espirituales que compartieran mensajes de esperanza, unidad y orden, pero el padre Pistolas no venía de ninguna institución diplomática, ni representaba intereses de grupo. Él venía de Chucándiro, del barro, de los ranchos, del pueblo que no sale en las noticias, pero que sangra todos los días. Mientras otros llegaban con discursos escritos por asesores y trajes hechos a la medida, el padre Pistolas empacó lo de siempre, su sotana, su Biblia, y su verdad. Yo no soy de ceremonias vacías, le dijo a un reportero al salir de México. Si quieren un discurso bonito, que inviten a otro. Yo voy a hablar de lo que duele. Y eso fue lo que hizo. El evento se celebraría en uno de los salones de gala de la Casa Blanca, decorado con símbolos religiosos, banderas, flores blancas y cámaras por todas partes. La lista de invitados era selecta. Nadie entraba sin invitación especial. Pero el nombre del padre Pistolas estaba impreso con letras grandes en el programa. Y no solo eso, le habían asignado una intervención especial, justo después del rabino jefe de Nueva York y antes de una pastora afroamericana que venía de Alabama. Lo pusieron en medio, como queriendo equilibrar fuego con paz. Lo que no sabían, es que el fuego no se puede controlar con protocolo. Y mucho menos, cuando viene directo del estómago de un pueblo olvidado. El padre entró caminando firme, saludó con respeto, pero sin agachar la cabeza ante nadie. Ni ante ministros. Ni ante cámaras. Ni ante Trump. Porque él no iba a pedir permiso, iba a decir lo que tenía que decir, y nadie, estaba listo para lo que vendría. El padre Pistola subió al estrado con paso firme, pero sin prisa, como quien no tiene que impresionar a nadie. No llevaba hojas en la mano, ni apuntes, ni discursos revisados por asistentes. Solo una Biblia pequeña, gastada por el uso. Y una mirada que decía más que cualquier presentación. Cuando tomó el micrófono, no saludó con fórmulas diplomáticas ni agradeció protocolos, lo primero que dijo fue: Yo no vengo a representar al Vaticano, vengo a hablar como un cura de rancho que ha enterrado más jóvenes de los que ha casado. Hubo un silencio extraño en la sala. Algunos aplaudieron, otros se incomodaron.
Trump, desde su asiento al frente, cruzó las manos y se inclinó ligeramente hacia adelante, como si no supiera si sonreír o fruncir el ceño. Aquí se habla mucho de valores, de unidad, de proteger nuestras familias, continuó el padre, pero ¿quién protege a los que no tienen apellido importante? ¿Quién habla de los niños que desaparecen en la frontera mientras ustedes reparten bendiciones de escritorio? La incomodidad se hizo más densa. Un par de asistentes giraron la cabeza hacia los organizadores, como pidiendo señales. ¿Debían detenerlo? ¿Debían dejarlo seguir? Yo he escuchado a muchas madres gritar en las noches porque les mataron a sus hijos, y créanme, ninguna de ellas estaba pensando en geopolítica ni en ideología. Estaban pensando en sobrevivir. La sala ya no era un evento, era una olla de presión. Los camarógrafos dudaban si enfocar a Trump o al sacerdote. Los traductores simultáneos tropezaban entre frases. Y sin embargo, nadie se atrevía a cortarlo. Porque cada palabra, aunque incómoda, venía desde un lugar real. Desde el barro, desde el polvo, desde donde nadie con corbata quiere mirar. El padre Pistolas no alzó la voz, no insultó a nadie, pero tampoco pidió disculpas. Y eso, en ese lugar, fue más disruptivo que cualquier protesta. Después de 15 minutos de palabras que atravesaban como cuchillos sin filo, el padre Pistolas hizo una pausa, no para respirar, sino para mirar. No al público en general, sino al expresidente. Lo vio directo, sin temor, sin reverencias. Y ahí lanzó la frase que más ruido generaría en todo el evento. No me interesa si usted quiere volver a ser presidente, lo que me interesa es si algún día va a dejar de usar el nombre de Dios como escudo cuando conviene, y como excusa cuando estorba. El salón se quedó en completo silencio, uno real, denso, como cuando se rompe algo que no puede arreglarse con diplomacia. Trump no dijo nada. Cruzó los brazos, frunció el ceño, y desvió la mirada. Pero ya era tarde. Las cámaras habían captado todo. El micrófono también. Y al otro lado del mundo, millones comenzaban a comentar lo que acababan de oír. La transmisión en vivo fue cortada un par de minutos después con una excusa técnica. Pero lo dicho, ya estaba en redes. Los recortes, las frases sacadas del contexto, las versiones de uno y de otro. Algunos lo llamaron héroe. Otros, un insolente. Algunos medios conservadores lo acusaron de manchar un evento de fe con discurso populista. Mientras tanto, el pueblo, el que sí entendía lo que estaba detrás, compartía los videos con lágrimas en los ojos y rabia en los dedos. Porque por fin, alguien había dicho lo que se tenía que decir. Sin suavizantes. Sin cálculos. Sin miedo a caerle mal a nadie. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaron si se arrepentía, respondió seco. ¿De qué? ¿De decir la verdad? Entonces ustedes no conocen el Evangelio. Y eso fue todo. No se defendió. No explicó. No dio vueltas. El que lo entendiera, bien. Y el que no, que se revisara por dentro. Porque lo que el padre había hecho no era atacar a Trump. Era exponer una herida que muchos ya no quieren ver. La hipocresía política usando a Dios como campaña y al pueblo como decorado. Eso era lo que dolía. Y por eso, tanto se incomodaron. La prensa no tardó en reaccionar. Mientras unos canales recortaban el discurso para suavizarlo, otros lo amplificaban con titulares incendiarios. Sacerdote mexicano desafía a Trump en su propia casa, controversia en la Casa Blanca por discurso religioso fuera de control. ¿Quién es el padre Pistolas y por qué habló así? Pero entre tanto ruido mediático, el padre seguía igual de sereno. No había viajado hasta allá para agradar, había ido para incomodar conciencias. En Chucándiro, los feligreses vieron el video desde los celulares, unos en la plaza, otros en la tienda de abarrotes, otros en la iglesia misma. Cada palabra le sonaba familiar, porque era lo mismo que él decía en misa, con botas polvorientas, con voz firme y sin necesidad de micrófono. Lo que dijo allá, era lo que venía diciendo aquí desde hace años. Pero lo que más se compartió no fue el video entero, sino una sola frase. Esa que soltó al final, cuando ya todo estaba roto.
A mí no me importa si me aplauden o me corren, yo no vine aquí a defender gobiernos, vine a recordarles que el Evangelio no tiene partido. Y que si a Jesús lo hubieran invitado a este evento, ustedes también lo habrían censurado. Y esa sí fue dinamita pura. Las redes explotaron. Los que siempre usaron la religión como escudo político se sintieron aludidos. Los que siempre callaron por miedo a perder privilegios, también. Algunos líderes religiosos pidieron que se les sancionara por ofender la investidura. Otros lo invitaron a más foros, queriendo subir a su tren mediático. Pero él no aceptó nada, ni entrevistas, ni aplausos, ni giras. Regresó a su iglesia como si nada hubiera pasado, como si no acabara de poner de cabeza a medio continente con una sola intervención. Se bajó del avión, caminó entre la gente, se subió a su camioneta vieja y al día siguiente dio misa como siempre. Con la misma sotana. Con el mismo tono. Con la misma verdad. Porque lo suyo no es un espectáculo, es convicción. Una semana después del evento, los ecos de su discurso aún resonaban en todos los rincones. En canales de televisión lo analizaban como si hubiera sido una estrategia política. En Estados Unidos, hubo quienes exigieron que se le vetara la entrada al país. En México, algunos obispos se desmarcaron discretamente de sus palabras, pero él ni se inmutó. Algunos intentaron silenciarlo llamándolo extremista, otros quisieron desacreditarlo diciendo que solo buscaba atención, pero nadie, absolutamente nadie, pudo negar que lo que dijo, aunque incómodo, era verdad. No toda la verdad, pero sí esa parte que nadie se atreve a pronunciar en voz alta cuando hay cámaras delante. En entrevistas con periodistas locales, el padre fue claro. Yo no fui a insultar a nadie, pero si la verdad duele, es porque algo no anda bien. A mí no me molesta que se incomoden, me preocuparía si no lo hicieran. Y es que no habló solo como sacerdote, habló como mexicano, como alguien que ha visto de cerca el sufrimiento de quienes cruzan la frontera con el alma rota, de quienes pierden hijos en balaceras. De quienes han sido usados como símbolo político, y luego abandonados. Su discurso fue interpretado como un golpe contra Trump, pero en realidad fue una pedrada contra todo sistema que usa la fe como escenografía, sin practicarla. Por eso dolió tanto, porque lo dijo uno de los suyos, un sacerdote, un hombre de fe, un hombre de sotana que no fue a rogar puestos, sino a sacudir cimientos. Y en medio de la controversia, surgió algo que no muchos esperaban. Jóvenes, miles de ellos, comenzaron a seguirlo en redes, no por lo viral, sino por lo coherente, porque por fin veían a alguien que no tenía miedo de decir que Jesús no vino a bendecir imperios, sino a volcar las mesas de los poderosos. Eso era lo que más escandalizaba, no su forma, no sus palabras, sino su integridad. En Chucándiro, mientras todo el país discutía lo que había dicho el padre, él seguía con su vida de siempre, misa en la mañana, atención a enfermos, confesiones. Y los sermones intensos que desde hace años no le piden permiso a nadie, ni a Roma, ni a Washington. La gente del pueblo no lo veía como una celebridad, lo veían como lo que siempre ha sido, un hombre de tierra, de botas, de fe cruda, y de coraje por dentro. Aquí estamos orgullosos, no porque fue a la Casa Blanca, sino porque no se le cayó la voz allá adentro, dijo un joven al salir de misa, mientras mostraba en su celular el video del discurso con lágrimas en los ojos. Lo que más impactaba era que no pidió cámaras, no avisó en redes, no vendió boletos, no buscó viralidad, simplemente habló, y eso, en un mundo donde todo es pose, estrategia y narrativa, es lo más revolucionario que se puede hacer. En los días que siguieron, algunos lo buscaron para entrevistas con grandes cadenas, otras para invitarlo a congresos religiosos, incluso llegaron llamadas de fundaciones que ofrecían amplificar su mensaje. Pero él solo respondió una cosa. Mi mensaje no necesita amplificarse. Necesita vivirse, y eso no se logra desde un escenario. Y así, una figura que parecía marginal, terminó por convertirse en símbolo de algo que ya no cabe en partidos, ni en credos, ni en fórmulas prefabricadas. Porque el padre Pistolas no divide por ideología, divide por verdad, quienes la soportan, y quienes no. Su imagen comenzó a circular en redes como símbolo de valentía, algunos lo llamaban el último cura valiente, otros simplemente escribían. Esto es lo que yo esperaba escuchar de un hombre de Dios.
Y sin quererlo, el padre volvió a recordarle al mundo lo más incómodo de todo. Que la fe, cuando es real, no se calla frente al poder, se le planta de frente. Los que se sintieron atacados no tardaron en mover sus piezas, artículos de opinión, notas investigativas, ediciones sesgadas del video, intentaron pintarlo como extremista, como cura rebelde, como agitador disfrazado de religioso, pero ninguno de esos intentos logró opacar lo que de verdad había ocurrido. Porque cuando alguien dice lo que millones sienten, no se necesita campaña, basta con que la verdad corra de boca en boca. Un periódico internacional publicó una columna titulada, "El cura que incomodó a Trump", y dentro, una frase lo resumía todo. No fue un sacerdote el que habló, fue la voz de los que nunca llegan a esa sala. Y sí, eso era. El padre Pistolas no fue a hablar de teología ni de diplomacia, fue a poner sobre la mesa la deuda moral que los poderosos tienen con los más pobres, y lo hizo sin pedir permiso, sin cuidar formas, sin adornar palabras. Algunos sacerdotes en México intentaron alejarse, diciendo que cada quien habla a título personal. Otros, en silencio, le aplaudieron por dentro, porque saben que, aunque no lo digan, llevan años con el mismo nudo en la garganta. La controversia no se apagó. Pero en vez de destruirlo, lo hizo más fuerte. Lo invitaron a programas de radio y televisión, no aceptó. Le ofrecieron viajes, libros, documentales, dijo que no. Y cuando un periodista insistió en saber por qué no quería aprovechar la atención para seguir hablando, el padre respondió sin rodeos. Yo ya hablé, el que entendió, bien, y el que no, que se revise el alma, no estoy aquí para dar likes, estoy para dar verdades. Esa frase se volvió viral al instante. Y con eso bastó para que miles lo consideraran no solo una figura pública, sino una conciencia viviente. Una de esas que no se construyen con discursos, sino con coherencia. Muchos esperaban que el tiempo borrara lo dicho, que el ruido pasara, que la gente olvidara, pero no fue así. Porque lo que el padre Pistolas dijo aquel día, no fue solo una crítica, fue un espejo, y a nadie le gusta verse de frente cuando lleva años fingiendo que todo está bien. Y es que no se trataba de estar a favor o en contra de Trump, ni de Biden, ni de nadie en específico. Se trataba de algo mucho más profundo. De esa costumbre de usar a Dios en los discursos, pero no en las decisiones. De poner a Jesús en las portadas, pero no en las leyes, de hablar de familia mientras se separan niños en la frontera. Eso, fue lo que el padre sacó a flote, y por eso ardió. En muchos hogares, familias completas vieron su discurso con los ojos llenos de algo que no sabían nombrar. ¿Era rabia? ¿Era alivio? ¿Era esperanza? Tal vez era todo eso junto. Porque por fin alguien decía lo que todos hemos pensado alguna vez. Que la fe no es para complacer gobiernos, es para incomodarlos cuando se olvidan del pueblo. Y sí, fue en la Casa Blanca. Y sí, lo escucharon ministros, diplomáticos y políticos. Pero en el fondo, ese mensaje no era para ellos, era para los que no son invitados, los que no tienen voz, los que han perdido tanto que hasta dejaron de rezar. Ese día, el padre Pistolas no fue trending topic, fue fuego. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Y así, sin buscarlo, sin campaña, sin eslogan, se convirtió en símbolo de algo que ya no puede detenerse. El hartazgo de un pueblo que ya no quiere fe de papel, sino de carne y hueso. Una fe que no tenga miedo de gritar, ni de incomodar, ni de arder. Hoy, el video completo del discurso sigue circulando, no porque alguien lo promocione, sino porque la verdad, cuando se dice sin miedo, se propaga sola. Y aunque ya no sea noticia de primera plana, sigue quemando por dentro a quienes aún tienen alma despierta. El padre Pistolas no ha cambiado su rutina, sigue celebrando misa a las 7, atendiendo enfermos, bautizando niños, bendiciendo casas y regañando a los que llegan tarde. Pero ahora, muchos lo miran diferente, no por fama, sino por respeto. Porque vieron que, en el corazón del poder, no se dobló, no se vendió, no se disfrazó de diplomático ni de influencer religioso. Habló como siempre, como cura de rancho, como pastor de carne y hueso. Y eso, en un mundo donde todos aparentan, vale más que 1000 aplausos. Algunos le han preguntado si volvería a hacerlo, si se arrepiente.
Si no teme haber cruzado la línea. Y él, sin pensarlo, responde. Si tuviera que callar para no incomodar, entonces no merezco usar sotana. Este no es un video sobre política, ni sobre religión. Es sobre coherencia, sobre la urgencia de decir lo que nadie quiere oír. Es sobre recordar que el Evangelio no fue escrito para acomodar sistemas, sino para despertarlos. ¿Y tú, qué estás viendo esto? ¿Estás dispuesto a ser valiente como él? ¿O prefieres seguir callando porque es más cómodo? Si esta historia del padre Pistolas y su discurso en la Casa Blanca tocó tu conciencia, no te vayas sin dejarlo claro. Comparte este video con quienes aún creen que la fe es algo suave. Suscríbete para seguir escuchando verdades como esta. Y activa las notificaciones si sabes que la fe, cuando es real, no se calla. Si esta historia del padre Pistolas tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Comparte con quien necesite fortalecer su fe por medio de estas historias. Dios bendiga al padre Pistolas.